Buenas tardes, mi nombre es Angie Caterín Castillo, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos del curso de cromatografía y hoy hablaremos sobre cromatografía líquida y de gases. Comparación de técnicas cromatográficas. Tipo de muestra que se puede analizar. Para la cromatografía líquida o HPLC podemos analizar muestras líquidas, soluciones acuosas, extractos orgánicos, compuestos no volátiles, proteínas y péptidos, compuestos termolábiles, muestras complejas, alimentos y bebidas y muestras biológicas. Para la cromatografía de gases podemos analizar muestras gaseosas o vaporizadas, compuestos volátiles, gases industriales, compuestos semivolátiles, pesticidas y contaminantes ambientales, muestras sólidas con preparación, sólidos que pueden ser volatizados. Tipo de fase móvil. En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de la columna que contiene la fase estacionaria, generalmente un material sólido o un líquido adherido a un soporte sólido. En contraste, en la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas. Este método es adecuado para compuestos volátiles y se basa en los siguientes principios: la volatización, gases portadores y separación. En cuanto a la cromatografía líquida, también podemos contar con la interacción, presión y aplicaciones. Tipo de fase estacionaria. En HPLC, la fase estacionaria puede ser sólida y líquida. En la sólida comúnmente se utilizan partículas de silicio o polímeros que proporcionan un soporte para la separación. En la líquida, en algunos casos se utiliza en una fase líquida inmovilizada sobre un sólido. En la cromatografía de gases, la fase estacionaria generalmente se presenta en dos formas. En la sólida, en este caso, se utilizan materiales como la tierra de diatomeas o sílice que permite la absorción de los componentes gaseosos. También encontramos la líquida. En la cromatografía de gas GLC, la fase estacionaria es un líquido que está recubierto sobre un soporte sólido. Este líquido puede ser polar o no polar y su elección depende de las propiedades físicas y químicas de los analitos a separar. Ejemplos de la fase estacionaria. En la cromatografía líquida podemos encontrar silicio, polímeros, fases líquidas inmovilizadas. En la de gases podemos encontrar polímeros o polímeros de polisilocano o polietilenglicol, columnas PLOT. Principio de separación. El principio de separación en HPLC se basa en las interacciones químicas y físicas entre los analitos y la fase móvil y estacionaria. La cromatografía de gases, el principio de separación, se basa en las diferencias en la volatilidad y afinidad química entre los componentes de la muestra y las fases involucradas. En el principio de separación podemos encontrar inyección de la muestra, interacción con la fase estacionaria, absorción, partición, elusión. En la cromatografía de gases podemos encontrar vaporización, transporte a través de la columna, interacción con fase estacionaria y absorción y elusión. Detectores utilizados: el detector UV BIS y el detector de ionización de llama FID. También podemos encontrar detector de fluorescencia en la cromatografía líquida y el espectro de masas en la cromatografía de gas. Sensibilidad de la técnica, el rango de detección, los detectores, el rango de detección de HPLC es capaz de detectar compuestos de concentraciones que pueden variar desde miligramos por litro hasta nanogramos por litro, dependiendo del detector utilizado y las condiciones de análisis. Los detectores, la sensibilidad puede ser mejorada mediante el uso de detectores específicos como el detector de fluorescencia. En la cromatografía de gases, la GC es conocida por su alta sensibilidad con la capacidad de detectar analitos en concentraciones tan bajas como partes por billón e incluso partes por trillón en algunos casos.
Esto hace especialmente útil para los análisis de compuestos volátiles. Los detectores utilizados en GS, como el detector de ionización de llama FID y el detector de captura de electrones ESD, que son altamente sensibles. La aplicación de técnicas, la aplicación de la cromatografía líquida puede ser en industria farmacéutica y la de gases en análisis ambiental. También en la cromatografía líquida puede estar en análisis de alimentos, bioquímica y biología molecular, análisis ambiental, química forense. En la En la cromatografía de gases está la industria alimentaria, industria química, medicina forense, control de calidad y pruebas de alcoholemia. Cálculo e interpretación de los datos cromatográficos. Este se basa en el artículo que se escogió, que este fue el que yo seleccioné. Entonces la fase móvil está en acetato de nitrilo, metanol y agua. El gradiente no está especificado, se utilizó fase móvil isocrática, temperatura 37 grados centígrados durante la extracción, temperatura ambiente durante el análisis HPLC, longitud de columna de 25 centímetros y un flujo de 1 mililitro por minuto sobre minuto. Tiempo de retención, el tiempo de retención 1 es de 0,5 mililitros de la mezcla de disolventes acetonitrilo y agua para extracción. Y tiempo de retención 2 es 1 mililitro en la fase móvil, acetonitrilo, metanol y agua durante el análisis HPLC. Ancho del pico, el ancho del pico número 1 está de 5 gramos de muestra de alimento procesado y el ancho del pico número 2 está en 20 mililitros de disolvente de mezcla de acetonitrilo y agua para la extracción. Ahí hacemos la resolución. Entonces, 2 por 1 mililitro de tiempo de retención menos 0,5 mililitros del tiempo de retención 1 sobre, sobre 5 gramos, que es el ancho del pico número 1, y más 20 mililitros, que es el ancho del pico número 2. Eso realizamos la operación y nos da 0,04. ¿Cuáles son los analitos que se están analizando y o cuantificando en el estudio? Los analitos que se están analizando y o cuantificando son aflatoxina B1 y aflatoxina G1. Aquí podemos ver em, la estructura química de cada una de las dos. Esta es de la aflatoxina G1 y esta es la aflatoxina B1. Con base en la naturaleza del solvente polar, mediante polar o no polar, la afinidad por la fase móvil o la fase estacionaria, tiempo de retención, ¿qué puede afirmar acerca de la naturaleza de las moléculas presentes en la muestra 1 y 2? Justifique su respuesta. Entonces, en la fase móvil utilizada en el estudio es una mezcla de acetonitrilo, metanol y agua. Acetonitrilo, que es polar, metanol también es polar, agua es muy polar. Dado que la fase móvil es predominante polar, esto sugiere que las moléculas que se retienen menos con el tiempo de retención más corto son menos polares, mientras que aquellas que se retienen más con un tiempo de retención más largo son más polares. En la muestra 1, los alimentos para bebés es probable que contenga compuestos más polares debido a su naturaleza nutricional y posible presencia de aditivos y nutrientes como azúcares y proteínas. La afinidad con la muestra móvil puede indicar que los contaminantes aflatoxinas que se encuentran en un equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria más polar lo puede resultar en tiempos de retención intermedios. En cuanto a la muestra 2, puede contener mayor variedad de compuestos, algunos
de los cuales podrían ser menos polares como grasas y aceites. Esto sugiere que algunas aflatoxinas pueden tener tiempos de retención más cortos, indicando una menor afinidad por la fase móvil en comparación de las muestras de los alimentos para bebés. La justificación, pues las aflatoxinas, aunque son compuestos tóxicos, su estructura química incluye grupos que pueden interactuar con solventes polares, lo que sugiere que su comportamiento en la cromatografía depende de su polaridad relativa. El tiempo de retención más largo en alimentos para bebés podría reflejar una mayor retención con la fase estacionaria, indicando que estos alimentos podrían tener más componentes polares que afectan a la retención de las aflatoxinas. Con base al cálculo del RS, que puede afirmar. Em, bueno, aquí se podría afirmar que si el valor de RS es alto, o sea, por encima de 1,5, se puede afirmar que las aflatoxinas están bien separadas en el cromatograma, lo que permite que la cuantificación precisa y confiable. Esto es crucial para evaluar la contaminación de los alimentos. Si el RS es bajo por debajo de 1, indica que las aflatoxinas pueden estar solapadas, lo que dificultaría la identificación y cuantificación de cada analito. Esto podría llevar a resultados inexactos y a una evaluación incorrecta de la seguridad alimentaria. Entonces, nuestro resultado de 0,04 está por debajo de 1,5. Cromatografía de gases. La letra que seleccioné fue la D. Entonces los datos es 20, 0,25, 2,8, 5 y 2,2. El tiempo máximo de 10. Entonces nos pregunta, con base en las condiciones dadas en el ítem, si solo se aumenta la longitud de la columna a un valor mayor de 5, ¿qué se puede decir acerca de la separación y resolución de muestras en el cromatograma? Al aumentar la longitud de la columna, los tiempos de retención de los analitos que se ven en el simulador aumentan, y esto se debe a que la longitud de columna aumente y con ello la interacción del analito columna está aumentando. Con base en las condiciones dadas en el ítem, si solo aumenta la velocidad del flujo a un valor de 5 o mayor, ¿qué se puede decir acerca de la separación y resolución de las muestras en el cromatograma? Al aumentar la velocidad del flujo a un valor de 5 mililitros sobre minuto o mayor, generalmente resulta una disminución de la separación y la resolución de las muestras en el cromatograma. Esto se debe a un menor tiempo de interacción de los analitos con fase estacionaria, lo que puede llevar a un solapamiento de picos y a una menor capacidad para distinguir entre analitos. Por lo tanto, es crucial equilibrar la velocidad de flujo con la necesidad de la separación adecuada para obtener resultados precisos y confiables. Con base en las condiciones dadas en el ítem, si se aumenta la longitud de columna a un valor de 10 y la velocidad de flujo a un valor de 3, ¿qué se puede decir acerca de la separación y resolución de las muestras del cromatograma? Al aumentar la longitud de la columna a 10 milímetros y establecer la velocidad de flujo a 3 mililitros sobre minuto, generalmente resultará en una mejora en la separación y resolución de las muestras en el cromatograma. La longitud de la columna permite una mayor interacción de los analitos con la fase estacionaria, mientras que la velocidad del flujo moderada ayuda a mantener un equilibrio que favorece la separación efectiva. Esto es crucial para la identificación y cuantificación precisa de los analitos en el análisis. La aplicación de técnicas cromatográficas nos pone en un contexto que en una empresa de alimentos importa materias primas provenientes de Japón para el procesamiento de sus productos. Para el cumplimiento de la normativa, la empresa desarrolla un protocolo de control para detectar sustancias nocivas en dichas materias primas. Para ello utiliza la técnica de HPLC con las condiciones dadas a continuación. Yo seleccioné el ítem D, los compuestos es etilbenceno
y pexileno. En la fase móvil hay agua metanol al 30 y 70, modo isocrático, temperatura de 35 grados centígrados, velocidad de flujo de 2,0 milímetros sobre minutos,